Imagina que cierras los ojos y viajas hacia atrás en el tiempo, mucho antes de que existieran las ciudades, los continentes separados o los océanos tal como los conocemos. Retrocedes millones de años, hasta llegar a una época en la que la Tierra era radicalmente distinta, casi irreconocible. Frente a ti no hay mapas divididos, no hay fronteras ni continentes dispersos. Todo el planeta se concentra en un único bloque de tierra inmenso, rodeado por un océano interminable. Ese supercontinente recibe el nombre de Pangea, y su sola existencia nos invita a reflexionar sobre lo pequeño que somos frente a los procesos gigantescos de la naturaleza. La atmósfera de ese tiempo era diferente, más densa y llena de gases que moldeaban el clima. El aire, cargado de humedad en algunas regiones y de aridez en otras, se extendía sobre llanuras vastísimas, desiertos interminables y cadenas montañosas que cruzaban de un extremo a otro. El silencio, interrumpido solo por erupciones volcánicas o el rugido de criaturas prehistóricas, creaba una sensación de inmensidad. Todo parecía formar parte de un escenario colosal, diseñado para recordarnos que el planeta siempre ha sido dinámico, siempre cambiante. Pensar en Pangea es pensar en la Tierra como un todo indivisible. No existían los océanos Atlántico o Índico, ni los límites que hoy consideramos naturales. El agua rodeaba una única masa continental que concentraba todos los ecosistemas, todos los climas, todas las formas de vida terrestre de aquella época. Los bosques, aunque distintos a los actuales, cubrían regiones enteras. Los desiertos, más vastos de lo que podemos imaginar, se extendían sin obstáculos. Era un mundo unido en su superficie, pero también diverso en sus contrastes. Esta imagen inicial nos genera una mezcla de asombro y calma. Asombro porque nos muestra un planeta irreconocible, diferente del que conocemos. Calma porque nos recuerda que la Tierra siempre se transforma, que lo que hoy vemos como permanente algún día también cambiará. El océano único, conocido como Pantalasa, bañaba todas las costas de Pangea, marcando un ritmo constante de olas que recordaba la respiración del mundo. Era un escenario a la vez inmenso y sereno, como una primera página en blanco de un libro que aún se estaba escribiendo. Lo fascinante de contemplar esta atmósfera es darnos cuenta de que, aunque no estuvimos allí, llevamos sus huellas en nuestra realidad actual. Las montañas que hoy escalamos, los minerales que usamos y hasta la disposición de los continentes son testigos de aquel tiempo remoto. Pangea no es solo un recuerdo geológico, es también una clave para entender quiénes somos y de dónde venimos. Así, este documental comienza con una pregunta sencilla pero profunda: ¿cómo era realmente la Tierra durante Pangea? No buscamos respuestas rápidas ni definitivas, sino un viaje pausado que nos invite a contemplar. A lo largo de los capítulos exploraremos cómo se formó, qué seres la habitaron, cómo cambió el clima y qué huellas dejó en nuestro presente. Por ahora, basta con esta imagen amplia, atmosférica y tranquila, un planeta unido, envuelto en misterio, esperando que lo recordemos con calma mientras nos dejamos arrullar por la historia de sus tiempos más antiguos. Cuando pensamos en Pangea, la imagen más clara es la de un gigantesco mapa donde todos los continentes actuales aparecen unidos como piezas de un rompecabezas perfectamente encajadas. No había océanos que separaran a África de América ni cordilleras que dividieran Europa de Asia. Era un único continente rodeado por un mar inmenso, Pantalasa. Esa visión inicial nos invita a imaginar un mundo diferente, donde la geografía no estaba fragmentada, sino concentrada en un solo cuerpo de tierra. El planeta, visto desde el espacio, habría parecido un círculo azul rodeando un bloque continental enorme, sólido e indivisible. Este panorama nos permite comprender la magnitud de los cambios que ha vivido la Tierra. Lo que hoy nos parece fijo, las montañas, los continentes, los océanos, en realidad está en constante movimiento, siguiendo los lentos pero poderosos ritmos de la tectónica de placas. Durante millones de años, las masas continentales se desplazaron lentamente hasta unirse, formando Pangea, y mucho después volvieron a separarse, dando origen al mapa que conocemos. La historia geológica del planeta es un recordatorio de que todo lo que existe está en transformación continua, incluso lo que creemos más estable. El clima en Pangea también reflejaba la grandeza del continente. Al concentrarse toda la Tierra en un solo bloque, las zonas interiores se volvían extremadamente áridas, pues el agua del mar quedaba demasiado lejos para suavizar la sequedad. Grandes desiertos se extendían por miles de kilómetros, mientras que en los bordes costeros la vida era más diversa y los climas más suaves. El contraste entre un centro árido y caluroso y unas periferias más habitables revela cómo la disposición de la Tierra influía directamente en la forma en que la vida se distribuía sobre ella. Los ecosistemas eran distintos a los actuales, pero también fascinantes. En los mares que rodeaban Pangea vivían criaturas marinas que ya no existen,
mientras que en tierra firme comenzaban a dominar reptiles que serían los antecesores de los dinosaurios. Los primeros bosques se extendían en regiones húmedas, mientras que vastas planicies interiores estaban habitadas por organismos adaptados a condiciones extremas. Este mundo, aunque lejano, fue la base sobre la que se desarrolló la vida tal como la conocemos hoy. Desde el punto de vista humano, Pangea nos ofrece una lección de unidad. Si la Tierra entera estuvo alguna vez unida físicamente, quizá no sea descabellado pensar que también nosotros formamos parte de un mismo todo, aunque hoy estemos separados por fronteras y distancias. La geología se convierte así en una metáfora: lo que parece fragmentado en el presente, alguna vez fue uno, y lo que hoy parece fijo, mañana será distinto. El planeta nos enseña que el cambio y la unión son parte de la misma historia. Al cerrar este panorama inicial, entendemos que Pangea no es solo un nombre en los libros de ciencia, sino una etapa esencial en la historia de la Tierra. Fue un mundo distinto, con climas extremos, paisajes colosales y una vida que apenas comenzaba a diversificarse. Contemplar su imagen nos prepara para adentrarnos, en los próximos capítulos, en sus orígenes, en sus conexiones con la naturaleza y en la pregunta central de este documental: ¿qué nos revela Pangea sobre el misterio de nuestro propio planeta? El origen de Pangea se remonta a cientos de millones de años atrás, cuando la superficie de la Tierra no era un único continente, sino un conjunto de masas dispersas que lentamente comenzaron a acercarse. Impulsadas por el movimiento constante de las placas tectónicas, esas tierras vagabundas se unieron en un proceso tan lento que ningún ser vivo de la época habría podido percibirlo. Sin embargo, visto en la escala del tiempo geológico, fue un acontecimiento colosal. Los fragmentos de antiguos continentes se fusionaron hasta dar forma a la gran unidad que hoy conocemos como Pangea. Esa primera unión debió de ser un espectáculo sobrecogedor. Los océanos se cerraban, las montañas surgían de colisiones titánicas, y el paisaje se transformaba de manera radical. Allí donde antes había mares, comenzaron a levantarse cordilleras, y donde antes había islas dispersas, ahora se extendían planicies inmensas. Las primeras impresiones que deja imaginar este origen son de fuerza y transformación, como si la Tierra, en un largo y paciente esfuerzo, hubiera decidido reunir todas sus piezas en un único escenario. Durante aquel tiempo, la vida ya existía, aunque en formas muy distintas de las actuales. Los océanos estaban poblados de peces primitivos y criaturas marinas que hoy nos parecen extrañas. En tierra firme, los primeros reptiles comenzaban a diversificarse, preparándose para dominar los ecosistemas del futuro. Los bosques de helechos gigantes y árboles primitivos cubrían grandes extensiones, creando paisajes que se parecen más a visiones de un sueño que a los entornos que conocemos hoy. Aquellas primeras impresiones de vida terrestre eran apenas los pasos iniciales hacia la era de los dinosaurios. Lo fascinante de estos orígenes es cómo lo pequeño se convierte en grande a lo largo del tiempo. Una isla que parecía insignificante, al unirse con otras, formó parte de una masa continental gigantesca. Un río solitario se convirtió en parte de un sistema hidrográfico inmenso. La suma de millones de procesos diminutos dio como resultado un continente que cambiaría la historia de la vida en la Tierra. Esa es una de las grandes enseñanzas de Pangea, que lo inmenso nace siempre de lo acumulado, de lo paciente, de lo inevitable. Desde nuestra perspectiva actual, esas primeras impresiones nos llenan de asombro. Es difícil imaginar un planeta tan distinto, y sin embargo, sabemos que existió y que dejó huellas que aún podemos rastrear. Las cadenas montañosas, los fósiles y los patrones geológicos nos cuentan la historia de ese origen remoto. Cada roca guarda memoria de la fusión, cada fósil es testigo de un mundo en formación. Así, el nacimiento de Pangea nos muestra que la Tierra es un ser vivo en constante transformación. No fue un instante único, sino un proceso prolongado que duró millones de años. Y en ese proceso descubrimos que lo grandioso no ocurre de golpe, sino paso a paso, con paciencia geológica. Las primeras impresiones que nos deja este origen son claras: la vida y el planeta se moldean lentamente, y lo que parece eterno hoy, en realidad, está destinado a cambiar. Uno de los aspectos más fascinantes de Pangea es cómo su existencia abrió caminos de conexión entre formas de vida que, de otra manera, nunca se habrían encontrado. Al estar todos los continentes unidos en una sola masa de tierra, los animales y plantas podían desplazarse por vastas extensiones sin barreras oceánicas que los limitaran. Criaturas primitivas recorrieron distancias enormes, expandiéndose y diversificándose en lugares muy distintos. Este movimiento constante favoreció la mezcla de especies y creó ecosistemas sorprendentes, donde organismos que hoy nos parecerían lejanos compartían los mismos territorios. Los fósiles son testigos silenciosos de estas conexiones.
Restos de plantas idénticas se han encontrado en regiones que hoy están separadas por miles de kilómetros de océano, como África y América del Sur. Animales terrestres que no podían cruzar mares aparecen registrados en continentes distintos, confirmando que alguna vez estuvieron unidos. Estas pruebas no son solo datos científicos, son fragmentos de memoria del planeta que nos hablan de un tiempo en el que la Tierra era un escenario compartido. La geología y la paleontología nos permiten reconstruir este mapa invisible de conexiones pasadas. Pero las conexiones no eran solo biológicas, también eran climáticas. El hecho de que toda la Tierra estuviera concentrada en un único bloque modificaba la circulación de los vientos, las corrientes marinas y la distribución de las lluvias. Regiones interiores se convertían en desiertos áridos porque la humedad del mar no lograba llegar tan lejos, mientras que las zonas costeras disfrutaban de climas más moderados. Cada parte del continente estaba ligada a las demás. Lo que ocurría en un extremo influía en otro, recordándonos que el planeta funciona como un todo integrado. Estas primeras conexiones también tuvieron un impacto en la evolución. Al poder expandirse por territorios inmensos, algunas especies encontraron nuevas oportunidades, mientras que otras enfrentaron desafíos que las llevaron a extinguirse. La competencia, la adaptación y la innovación biológica se intensificaron en un escenario tan amplio y variado. El supercontinente era como un laboratorio natural donde la vida experimentaba constantemente con formas, comportamientos y estrategias de supervivencia. Lo interesante es cómo estas conexiones antiguas nos hablan del presente. Los continentes de hoy, aunque separados, todavía conservan huellas de esa unión remota. Las similitudes entre montañas, minerales y fósiles a ambos lados del Atlántico son como cicatrices compartidas que nos recuerdan que una vez fuimos uno. La historia de Pangea es también nuestra historia, porque todo lo que somos hoy se construyó sobre ese pasado común. Así, las primeras conexiones de Pangea nos enseñan que la separación y la unión son partes de un mismo ciclo. Lo que alguna vez estuvo junto puede fragmentarse, y lo que parece aislado puede volver a encontrarse en otro tiempo. La vida siempre encuentra caminos para conectar, aunque cambien los escenarios. Si Pangea fue un símbolo de unidad geográfica, también lo es de unidad vital, un recordatorio de que todo en la Tierra, incluso lo que parece distante, en algún momento estuvo íntimamente conectado. El ambiente de Pangea era tan vasto como diverso. Imagina recorrer su superficie, kilómetros interminables de desiertos interiores, bosques de helechos gigantes y costas bañadas por el océano Pantalasa. La atmósfera de aquel tiempo era distinta de la actual, con mayores concentraciones de dióxido de carbono y temperaturas que variaban drásticamente de una región a otra. El aire estaba impregnado de humedad en zonas costeras, pero era seco y abrasador en el corazón del supercontinente. Esta mezcla de climas extremos moldeó la forma en que la vida se desarrolló en aquel escenario colosal. En el centro de Pangea, lejos de la influencia moderadora del mar, se extendían desiertos inmensos, más áridos y extensos que el Sáhara actual. Allí, las temperaturas podían alcanzar niveles sofocantes durante el día y descender bruscamente en la noche. En contraste, las regiones cercanas al océano ofrecían un respiro, bosques frondosos crecían en climas más templados, y allí prosperaban especies vegetales y animales que dependían de la cercanía del agua. Estos contrastes formaban un mosaico de ambientes donde la vida encontraba formas creativas de adaptarse. La atmósfera también reflejaba la actividad intensa del planeta. El vulcanismo era frecuente, liberando gases que modificaban la composición del aire y contribuían a un efecto invernadero más marcado que el actual. La tectónica activa levantaba cordilleras y abría grietas que dejaban escapar vapores calientes. Todo ello creaba un paisaje dinámico, en el que el cielo podía teñirse de rojo con cenizas volcánicas y las tormentas eléctricas atravesaban los horizontes con fuerza descomunal. La Tierra estaba viva, en movimiento constante, y su atmósfera era un espejo de esa energía. Las plantas jugaron un papel fundamental en este ambiente. Los bosques de licopodios, colas de caballo gigantes y helechos arborescentes creaban extensos paisajes verdes que regulaban el aire y ofrecían refugio a animales primitivos. Aunque aún no existían las flores modernas, la vegetación cumplía ya la función de sostener ecosistemas completos. Esa atmósfera vegetal, húmeda y densa, generaba un mundo diferente al que conocemos hoy, lleno de aromas intensos y sombras frescas bajo copas de árboles prehistóricos. La fauna también se adaptó a estos ambientes contrastantes. Reptiles primitivos, anfibios gigantes y los primeros antecesores de los dinosaurios recorrían planicies y bosques, mientras que los mares cercanos bullían de vida marina. La atmósfera sonora de Pangea debía estar marcada por rugidos, chillidos y cantos extraños de criaturas que hoy solo podemos imaginar a través de fósiles.
Era un mundo ruidoso en algunos lugares, pero profundamente silencioso en los vastos desiertos interiores. Así, el ambiente y la atmósfera de Pangea nos revelan un planeta extremo, lleno de contrastes y vitalidad. Un mundo donde la vida no solo sobrevivía, sino que encontraba maneras de prosperar en condiciones difíciles. Si hoy los continentes ofrecen una diversidad inmensa de climas y paisajes, Pangea concentraba esa diversidad en un único bloque, mostrando que la Tierra, incluso en su unidad, siempre ha sabido equilibrar lo árido con lo fértil, lo hostil con lo acogedor. Después de recorrer la atmósfera de Pangea, sus paisajes y primeras conexiones, surge una pregunta inevitable. ¿Qué nos revela este antiguo supercontinente sobre la historia de la Tierra y sobre nuestra propia existencia? Esta es la cuestión central que guía todo el documental. Pangea no es solo un episodio geológico del pasado, es una ventana que nos permite entender que el planeta está en constante transformación, que lo que hoy conocemos como fijo y permanente, en realidad es parte de un ciclo de unificación y fragmentación que nunca se detiene. La vida durante Pangea se desarrolló en un escenario único, condicionado por climas extremos y ambientes colosales. Al reflexionar sobre ese tiempo remoto, nos preguntamos cómo la unidad geográfica influyó en la evolución de las especies y en los paisajes que aún hoy heredamos. Esta pregunta nos conecta con un misterio más amplio. ¿Hasta qué punto la forma del planeta determina la forma de la vida? ¿Podría la existencia tal como la conocemos ser diferente si Pangea no hubiera existido? La cuestión central también nos invita a pensar en la fragilidad de lo que creemos eterno. Montañas que hoy nos parecen inmóviles fueron en realidad creadas por choques titánicos de placas hace millones de años. Océanos que parecen infinitos se abrieron lentamente tras la fragmentación de Pangea. Incluso los continentes que habitamos son viajeros que se desplazan imperceptiblemente cada año. Entender esto nos lleva a una lección profunda: nada en la Tierra está detenido, todo fluye, todo se transforma, y nosotros somos parte de ese flujo. Desde una perspectiva más amplia, Pangea plantea preguntas sobre el futuro. Si en el pasado los continentes se unieron en una sola masa y luego se separaron, ¿podrían volver a reunirse en el futuro? Los geólogos creen que sí, dentro de millones de años, el planeta podría volver a tener un supercontinente, fruto de la misma tectónica que formó y rompió a Pangea. Imaginarlo nos conecta con la escala del tiempo profundo, una dimensión que trasciende nuestras vidas y civilizaciones, pero que nos recuerda que formamos parte de una historia mucho más grande. La cuestión central no es solo científica, sino también filosófica. Nos invita a reflexionar sobre la unidad y la separación, sobre cómo lo que se fragmenta alguna vez estuvo unido, y cómo lo que parece distante en realidad comparte un mismo origen. En Pangea encontramos una metáfora poderosa: la humanidad, aunque dividida en culturas y territorios, proviene de una misma raíz. Así como los continentes alguna vez fueron uno, también nosotros compartimos un mismo planeta y un mismo destino. Este capítulo cierra el primer acto con una certeza: explorar Pangea no significa solo mirar hacia atrás, sino también hacia adentro y hacia adelante. Nos revela que el planeta es dinámico, que la vida está entrelazada con la geología, y que lo que parece estable es en realidad pasajero. La pregunta que queda flotando es simple y profunda: ¿qué podemos aprender de Pangea para comprender mejor el presente y prepararnos para el futuro? El resto del viaje buscará acompañarnos en esa reflexión, con calma, como quien contempla un misterio que nunca deja de asombrar. Entre todos los aspectos grandiosos de Pangea, hay un detalle específico que nos permite comprender cómo funcionaba aquel mundo antiguo: el superocéano Pantalasa. Este océano rodeaba completamente al supercontinente y representaba la mayor extensión de agua jamás conocida en la historia de la Tierra. Imagina un mar que se extendía en todas direcciones sin interrupción, con corrientes colosales que regulaban el clima y daban vida a innumerables especies marinas. Pantalasa no era solo un fondo azul alrededor de la Tierra, era un sistema dinámico que condicionaba cada aspecto de la vida en Pangea. Las corrientes oceánicas de Pantalasa eran distintas a las que conocemos hoy. Al no existir múltiples continentes que interrumpieran su flujo, las aguas circulaban de forma continua alrededor de Pangea, transportando calor y nutrientes a escalas gigantescas. Este movimiento generaba climas extremos. En algunas regiones costeras, la humedad era abundante, mientras que en otras, el aire se volvía seco y árido. La atmósfera y el océano trabajaban juntos, creando un delicado equilibrio que sostenía la vida, aunque también imponía grandes desafíos a las especies que intentaban sobrevivir. El océano era hogar de criaturas fascinantes, muchas de ellas hoy extintas. Tiburones primitivos, reptiles marinos y organismos extraños nadaban en aguas que parecían no tener fin.
Los fósiles encontrados en diferentes lugares del mundo muestran que Pantalasa fue un espacio de intensa actividad biológica, un laboratorio natural donde la evolución experimentaba con formas de vida adaptadas a un mar inmenso y profundo. Ese océano, en su vastedad, nos recuerda lo poco que sabemos sobre los secretos que aún guarda el mar actual. Pantalasa también influyó en la geografía del supercontinente. Las costas de Pangea, bañadas por este océano, eran escenarios de interacción constante entre tierra y mar. Allí se desarrollaban bosques costeros, pantanos y regiones fértiles donde la vida prosperaba. Sin embargo, cuanto más se avanzaba hacia el interior de Pangea, más se alejaba la influencia del océano, y la tierra se volvía árida e inhóspita. Este contraste entre las costas vivas y los desiertos interiores es uno de los detalles que mejor definen cómo era el planeta en aquella época. Al pensar en Pantalasa, entendemos que Pangea no era solo una unión de tierras, sino también un desafío para la vida. La existencia de un océano tan vasto y dominante creó condiciones únicas, tanto para la evolución como para la geografía. Este detalle específico nos muestra que lo que hoy damos por seguro, mares que dividen continentes, alguna vez fue lo contrario, un mar que unía y rodeaba todo, un espejo azul de la unidad terrestre. Así, Pantalasa se convierte en símbolo del poder de lo invisible y de lo constante. Aunque hoy no exista como tal, sus huellas permanecen en los océanos actuales, que son fragmentos de aquella masa de agua inmensa. Este detalle, al mismo tiempo grandioso y sencillo, nos recuerda que cada elemento de la Tierra forma parte de un ciclo mayor. Y que, en última instancia, la vida se adapta siempre al escenario que el planeta le ofrece, por vasto o desafiante que parezca. Al ampliar la mirada más allá de Pantalasa, descubrimos que Pangea no fue un escenario aislado, sino parte de un ciclo profundo en la historia del planeta. Antes de su formación, existieron otros supercontinentes, como Rodinia y Gondwana, y, después de su fragmentación, surgirían nuevas configuraciones de tierras y mares. Esta repetición nos habla de un patrón. La Tierra, a lo largo de millones de años, une y separa sus continentes en un proceso constante llamado ciclo de supercontinentes. Comprender este contexto nos ayuda a ver que Pangea fue una etapa más en un baile interminable de placas tectónicas. La tectónica de placas es la fuerza silenciosa que dio origen a Pangea. Movidas por corrientes en el manto terrestre, estas enormes masas de roca se desplazaron lentamente hasta converger. El choque de placas generó cordilleras colosales, como las que hoy reconocemos en América del Norte y Eurasia. Estas montañas son testigos de aquella fusión titánica, cicatrices geológicas que aún se elevan para recordarnos que el planeta está vivo y en movimiento. En este contexto, Pangea no es solo una imagen estática, sino un proceso dinámico que refleja la energía profunda de la Tierra. El clima global también adquiere una dimensión más clara cuando lo situamos en este contexto ampliado. Al concentrarse toda la Tierra en un solo bloque, los patrones de circulación atmosférica cambiaron drásticamente. El interior del supercontinente era árido porque la humedad no alcanzaba esas regiones, mientras que las zonas costeras gozaban de climas más estables. El contraste entre sequedad extrema y fertilidad costera no fue un detalle menor. Influyó directamente en la distribución de la vida y en la evolución de especies que debieron adaptarse a estas condiciones desiguales. El contexto de Pangea también está vinculado a la biodiversidad. Al existir una sola masa terrestre, los animales y plantas podían expandirse por enormes extensiones. Esto permitió una amplia dispersión, pero también implicó que una crisis climática o geológica afectara a gran parte del planeta de manera simultánea. Por ejemplo, algunos eventos de extinción masiva del Pérmico tardío están relacionados con las condiciones extremas de Pangea y con la vulnerabilidad de un mundo tan interconectado. Así, la unidad del continente traía consigo ventajas y riesgos. Desde una perspectiva humana, este contexto nos ofrece un espejo. Al igual que en Pangea, hoy vivimos en un mundo profundamente conectado, lo que ocurre en un lugar repercute en otros, aunque existan fronteras y distancias. El supercontinente nos recuerda que la interconexión no es nueva, sino parte de la naturaleza misma de la Tierra. La diferencia es que ahora somos conscientes de esa unión y podemos decidir cómo gestionarla. Ampliar la mirada y situar a Pangea en el ciclo geológico nos invita a comprender que nada en el planeta es permanente. Lo que hoy vemos como separado, mañana puede unirse, lo que parece unido, tarde o temprano se fragmentará. Pangea fue una etapa, un capítulo en una historia más grande que aún continúa. Entender este contexto es aceptar que la Tierra es movimiento constante, y que nuestra vida, por más breve que sea en comparación, también forma parte de esa danza profunda. Hablar de Pangea es hablar de un tiempo tan extenso que resulta casi imposible de imaginar para la mente humana.
La escala temporal en la que existió se mide en cientos de millones de años, un lapso que supera con creces la duración de todas las civilizaciones humanas juntas. Mientras nuestra historia escrita apenas alcanza unos pocos miles de años, Pangea nos recuerda que la vida de la Tierra se cuenta en eras. Esta diferencia nos invita a reflexionar sobre la pequeñez de nuestro paso en comparación con la inmensidad del tiempo geológico. Pangea comenzó a formarse hace unos 335 millones de años, cuando los continentes dispersos empezaron a unirse lentamente. Su existencia se extendió durante decenas de millones de años, hasta que comenzó a fragmentarse hace unos 175 millones. En ese lapso, climas enteros cambiaron, especies evolucionaron y ecosistemas florecieron y desaparecieron. Lo que para nosotros sería una eternidad, para la Tierra fue apenas un capítulo más en su larga historia. Este contraste temporal nos enseña a mirar con más humildad nuestros propios calendarios y urgencias. En la escala de la vida, Pangea fue escenario de transformaciones decisivas. Durante su existencia, los reptiles comenzaron a diversificarse y se sentaron las bases para el surgimiento de los dinosaurios. Los océanos albergaron formas de vida que luego darían origen a especies modernas. Extinciones masivas marcaron también este periodo, recordándonos que el tiempo no solo crea, sino que destruye y renueva. La historia de Pangea es también la historia de los ciclos de vida y muerte que caracterizan a nuestro planeta. Lo fascinante de contemplar esta perspectiva temporal es que nos muestra cómo la lentitud puede generar cambios colosales. Las placas tectónicas se mueven apenas unos centímetros por año, pero en millones de años ese movimiento construye montañas, abre océanos y transforma continentes. Lo que parece estático en nuestra escala humana es, en realidad, profundamente dinámico en la escala de la Tierra. El tiempo, como un escultor paciente, modela el planeta sin prisa y sin pausa. También es importante reflexionar en cómo percibimos el tiempo. Para nosotros, un día puede parecer largo y una década un lapso considerable. Pero frente a los millones de años de Pangea, nuestras vidas son como un parpadeo. Esta perspectiva no debe desanimarnos, sino invitarnos a valorar el instante. Si la Tierra se mueve en ritmos tan amplios, nosotros podemos encontrar sentido en los pequeños momentos, en la certeza de que formamos parte de una historia mucho mayor. Así, la perspectiva temporal de Pangea nos enseña que el planeta es antiguo, paciente y cambiante, que lo que parece eterno es apenas una fase en un ciclo más largo, y que incluso los continentes que pisamos hoy están destinados a transformarse. Mirar el tiempo en esta escala nos da serenidad. Comprendemos que el cambio es natural, que nada permanece fijo y que nuestra existencia, aunque breve, está inmersa en una continuidad infinita. Si la perspectiva temporal nos recuerda lo extenso que fue el tiempo de Pangea, la perspectiva espacial nos invita a contemplar la magnitud de su territorio. Imagina una masa de tierra que reunía casi todas las regiones que hoy reconocemos como continentes, América del Norte y del Sur, Europa, África, Asia, incluso partes de lo que más tarde serían India y Australia. Todo estaba unido en un bloque colosal que se extendía de un polo al otro, creando una geografía sin precedentes. La Tierra, vista desde el espacio, debía parecer un planeta con un solo corazón continental rodeado por el océano infinito de Pantalasa. La escala de Pangea era tal que el interior del continente se encontraba a miles de kilómetros del mar. Esa distancia generaba climas extremos, pues la influencia moderadora de los océanos no alcanzaba el centro. En esas regiones, los veranos eran sofocantes y los inviernos fríos, formando desiertos gigantescos. En cambio, en los bordes costeros, el clima era más estable y fértil, con bosques que albergaban ecosistemas complejos. La distribución espacial del continente nos muestra cómo la geografía condiciona la vida, obligando a las especies a adaptarse a entornos muy contrastantes. Desde el punto de vista geológico, Pangea contenía montañas inmensas que nacieron de la colisión de placas tectónicas. Algunas de ellas fueron tan altas como el Himalaya actual y se extendían a lo largo de miles de kilómetros. Estas cordilleras no solo eran hitos físicos, sino también fronteras naturales que separaban ecosistemas. En otras regiones, vastas planicies se prolongaban hasta donde la vista alcanzaba, ofreciendo terrenos fértiles para bosques primitivos y lagos colosales. La perspectiva espacial revela un continente variado y extremo, donde lo inmenso era lo normal. El tamaño de Pangea también tuvo consecuencias para la biodiversidad. Al existir un solo continente, las especies podían desplazarse sin límites oceánicos, colonizando regiones lejanas. Sin embargo, esta misma unidad hacía que las crisis ambientales afectaran a grandes áreas al mismo tiempo. Una sequía,
Una erupción volcánica masiva o un cambio en las corrientes oceánicas podían alterar ecosistemas completos de manera simultánea. Así, la escala espacial del continente multiplicaba tanto las oportunidades como los riesgos. Contemplar a Pangea desde esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la pequeñez de nuestras fronteras actuales. Lo que hoy entendemos como continentes separados alguna vez fue un solo espacio continuo, un hogar compartido por especies que no conocían límites. La geografía de la Tierra nos recuerda que las divisiones son temporales y que, en lo profundo, seguimos habitando un mismo planeta unido. La perspectiva espacial de Pangea nos enseña que la inmensidad no es solo cuestión de tamaño, sino de conexión. Fue un continente que unió lo diverso en un solo cuerpo, mostrando que el planeta funciona como una totalidad. Al pensar en ello, comprendemos que cada montaña, cada valle y cada costa que hoy habitamos son fragmentos de esa gran unidad perdida. Y quizás, en esa memoria geológica, encontremos un mensaje de unidad que trasciende el tiempo y nos invita a reconocernos como parte de un mismo hogar. Detrás de la formación y la vida de Pangea había fuerzas invisibles, silenciosas pero decisivas, que moldeaban el destino del planeta. No las podemos ver directamente, pero sus efectos son tan claros que nos revelan la magnitud de su poder. La más importante de ellas es la tectónica de placas, un movimiento lento y constante en las profundidades de la Tierra que empuja, separa y choca continentes enteros. Gracias a esa fuerza, Pangea nació, existió y finalmente se fragmentó, recordándonos que lo invisible sostiene la historia del mundo. La gravedad fue otra de esas fuerzas invisibles. Es la que mantuvo unido al supercontinente y la que daba forma a las cordilleras que emergían de colisiones titánicas. Sin ella, los mares no habrían contenido sus aguas ni los animales habrían podido caminar sobre la superficie. En Pangea, la gravedad estaba presente en cada ola del océano Pantalasa y en cada semilla que caía al suelo para germinar. Invisible, silenciosa y constante, mantenía en equilibrio la coreografía de la vida y la geología. El clima también estaba gobernado por fuerzas que, aunque invisibles, eran palpables en sus efectos. Los vientos atravesaban enormes distancias, llevando humedad a unas regiones y sequedad a otras. Las corrientes oceánicas, impulsadas por diferencias de temperatura y salinidad, regulaban la atmósfera y distribuían el calor en torno a la Tierra. Estas corrientes invisibles transformaban desiertos en hornos abrasadores y zonas costeras en refugios fértiles. La vida dependía de ritmos que los ojos no podían ver, pero que determinaban su supervivencia. En el interior del planeta, el calor del manto impulsaba el movimiento tectónico. Ese calor, generado por la desintegración radiactiva y acumulado desde la formación de la Tierra, era el motor oculto que mantenía en marcha la dinámica geológica. Aunque invisible, se manifestaba en volcanes, terremotos y montañas en constante cambio. Pangea no era un bloque inmóvil, sino un escenario vibrante, sostenido por la energía invisible del interior terrestre. La vida misma también estaba regida por fuerzas invisibles, la selección natural, la competencia por recursos, la cooperación silenciosa entre especies. Plantas que liberaban esporas al viento, animales que se adaptaban a climas extremos, microorganismos que transformaban su entorno, todo respondía a leyes invisibles que guiaban la evolución. Pangea fue un campo de pruebas donde esas fuerzas determinaron qué especies prosperaban y cuáles desaparecían. Al reflexionar sobre estas fuerzas invisibles, comprendemos que lo esencial rara vez se ve a simple vista. Pangea existió porque procesos ocultos, lentos y constantes actuaron durante millones de años. Esa es una lección que sigue vigente, aunque no siempre lo percibamos, fuerzas silenciosas, ya sean físicas, biológicas o incluso sociales en nuestra vida actual, moldean el mundo en el que vivimos. Y tal vez, en esa invisibilidad, se encuentre el verdadero poder que sostiene la realidad. La vida en Pangea estaba marcada por ritmos que, aunque diferentes a los actuales, seguían la misma lógica universal, ciclos que se repiten, patrones que sostienen el equilibrio del planeta. El día y la noche alternaban con regularidad, gobernados por la rotación de la Tierra. Las estaciones, aunque intensificadas por la vastedad del continente, llegaban una tras otra, trayendo calor abrasador a los interiores áridos y lluvias a las zonas costeras. Estos ritmos eran el pulso constante que guiaba a las especies, obligándolas a adaptarse a un mundo de extremos. Los desiertos interiores, alejados del mar, estaban sometidos a un ciclo despiadado de calor diurno y frío nocturno. Allí, los organismos que sobrevivían lo hacían gracias a estrategias adaptativas precisas, actividad nocturna, refugio bajo tierra o metabolismo lento para conservar energía. En contraste, las regiones costeras vivían otros ritmos, más suaves y húmedos,
con lluvias periódicas que permitían el crecimiento de bosques y pantanos. Esta dualidad mostraba que, incluso en un mismo continente, los ciclos podían ser radicalmente distintos según el entorno. El vulcanismo, también parte de los ritmos de Pangea, se manifestaba en erupciones que transformaban paisajes y alteraban temporalmente la atmósfera. Aunque devastadoras, estas erupciones enriquecían los suelos con minerales que más tarde nutrían la vegetación. Era un ciclo de destrucción y renovación, un recordatorio de que la Tierra respira a través de procesos violentos que, sin embargo, sostienen la vida a largo plazo. Estos ritmos geológicos, más lentos que los biológicos, daban forma al continente de manera silenciosa pero constante. Los mares que rodeaban Pangea también seguían su propio compás. Las corrientes oceánicas de Pantalasa movían nutrientes de un lado al otro del planeta, generando épocas de abundancia y de escasez para la vida marina. En las costas, las mareas dictaban la rutina de especies que dependían del ir y venir del agua. Incluso sin la diversidad de océanos que hoy conocemos, los ritmos del mar eran esenciales para mantener la estabilidad del supercontinente y sus ecosistemas. La vegetación marcaba otro ritmo vital. Bosques de helechos y árboles primitivos crecían lentamente, extendiéndose en ciclos de expansión y contracción ligados al clima. Sus esporas viajaban con el viento, repitiendo el ciclo de vida una y otra vez, asegurando la continuidad de las especies. Estos ciclos vegetales eran fundamentales no solo para los ecosistemas, sino también para la atmósfera, pues regulaban el oxígeno y el dióxido de carbono en un planeta que respiraba junto con ellos. Los ritmos naturales de Pangea nos enseñan que la vida, aun en condiciones extremas, encuentra su equilibrio en la repetición. Día y noche, lluvia y sequía, erupción y calma, crecimiento y reposo, todo sigue un patrón que asegura continuidad. Observar esos ciclos nos recuerda que la Tierra nunca ha sido estática, y que lo que parece caótico en realidad es parte de una danza más amplia. En Pangea, como en nuestro presente, los ritmos naturales eran el lenguaje silencioso de la estabilidad. Por más que la ciencia haya reconstruido la historia de Pangea, siempre queda un velo de misterio sobre aquel mundo lejano. Sabemos que existió gracias a fósiles, cadenas montañosas y huellas geológicas que encajan como piezas dispersas de un rompecabezas. Sin embargo, lo que nunca podremos ver con certeza es cómo se sentía habitar ese planeta unificado, cómo era el aire en sus desiertos interminables, o cómo sonaban las noches bajo un cielo sin fronteras continentales. El misterio nos recuerda que, por mucho que avancemos en el conocimiento, siempre habrá espacios reservados al asombro. El misterio de Pangea también está en las vidas que se desarrollaron allí. Animales que no dejaron rastro fósil, plantas que jamás se conservaron en la piedra, ecosistemas completos que desaparecieron sin testigos. Lo que conocemos es apenas un fragmento, una mínima parte de lo que existió. Esa ausencia de certezas despierta en nosotros una mezcla de humildad y curiosidad. ¿Cuánto de la historia de la Tierra se ha perdido en los silencios del tiempo? Incluso la formación de Pangea guarda enigmas. Sabemos que las placas tectónicas la hicieron posible, pero los detalles precisos de los choques, las rutas exactas y los procesos internos del manto aún son objeto de debate. La geología, como un detective paciente, reconstruye pistas, pero el rompecabezas nunca está completo. El misterio de cómo la Tierra se reorganiza constantemente nos recuerda que habitamos un planeta en movimiento cuyo pulso aún estamos aprendiendo a escuchar. Hay también un misterio en la dimensión filosófica de Pangea. Su unidad nos lleva a reflexionar sobre la unidad de la humanidad. Si la Tierra alguna vez fue un solo continente, ¿no es acaso un símbolo de que, en esencia, todos compartimos un mismo origen? Esta interpretación nos abre a preguntas más profundas. ¿Es la fragmentación inevitable parte del destino, tanto en la geografía como en la historia humana? ¿Podría el futuro llevarnos de nuevo a una unión, como ocurrió con los continentes? El misterio se manifiesta también en la incapacidad de imaginar plenamente un mundo tan distinto. Podemos recrear mapas, maquetas y animaciones, pero no logramos experimentar lo que significaba caminar sobre tierras que hoy están separadas por océanos. El misterio no es una limitación, sino una invitación a soñar, a llenar los vacíos con imaginación y a reconocer que la historia de la Tierra es más vasta de lo que podemos abarcar. Así, el misterio de Pangea se convierte en una parte esencial de su legado. No se trata de resolverlo todo, sino de aceptar que lo desconocido forma parte de la belleza del mundo. Pangea nos recuerda que la Tierra guarda secretos que nunca serán revelados del todo, y que en esa incertidumbre encontramos el espacio para maravillarnos. El misterio no es ausencia de conocimiento, sino presencia de infinito. Pangea, en toda su grandeza, era un continente de contrastes. Al mismo tiempo que unificaba a la Tierra en un solo bloque,
generaba diferencias extremas entre regiones. En su interior se extendían desiertos áridos, vastos y silenciosos, donde la vida apenas lograba aferrarse. En cambio, en sus costas, la cercanía del océano Pantalasa creaba ambientes húmedos, fértiles y llenos de vegetación. Este contraste entre lo inhóspito y lo abundante era parte de la esencia del supercontinente, un recordatorio de que la unidad no significa uniformidad, sino coexistencia de lo diverso. La armonía se manifestaba en la forma en que estos contrastes sostenían la vida. Los desiertos interiores, aunque hostiles, eran importantes para el equilibrio del planeta, pues regulaban el clima y limitaban la expansión de ciertas especies. Al mismo tiempo, los bosques costeros absorbían dióxido de carbono y liberaban oxígeno, creando las condiciones necesarias para la evolución. Pangea mostraba que los opuestos no se anulan, sino que se complementan, formando un sistema donde lo árido y lo fértil convivían en un delicado balance. En la geología también se observaba este juego de fuerzas. Cordilleras gigantes surgían del choque de placas, recordando la violencia de su formación. Pero al pie de esas montañas nacían valles fértiles donde la vida encontraba refugio. Los volcanes, con sus erupciones devastadoras, enriquecían el suelo con minerales que alimentaban nuevos ecosistemas. Cada contraste, por más extremo que pareciera, escondía una armonía subyacente que sostenía la continuidad de la vida en el supercontinente. Los mares que rodeaban Pangea reflejaban el mismo patrón. Pantalasa podía ser sereno y generoso en algunos lugares, ofreciendo abundancia de vida marina, pero también violento y peligroso en otros, con tormentas descomunales y corrientes implacables. Este contraste entre calma y furia era parte de la identidad del océano, y mostraba que la armonía no consiste en la ausencia de tensiones, sino en la forma en que éstas encuentran un punto de equilibrio. En términos de biodiversidad, la coexistencia de ambientes tan distintos generó adaptaciones sorprendentes. Animales capaces de sobrevivir en los desiertos interiores desarrollaron estrategias únicas, mientras que otras especies prosperaban en los bosques húmedos. Esta diversidad de respuestas ante los contrastes geográficos enriqueció la evolución, preparando el camino para la explosión de vida que caracterizaría las eras posteriores. La armonía de Pangea estaba escrita en la capacidad de la vida para adaptarse a sus extremos. Así, Pangea nos enseña que la unidad del planeta no eliminaba sus diferencias, sino que las integraba en un mismo cuerpo. La armonía no era uniformidad, sino equilibrio entre contrastes, calor y frío, sequía y humedad, violencia y calma. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo, incluso en nuestro presente, la belleza del mundo surge de los opuestos que conviven. Y nos recuerda que la verdadera fuerza de la Tierra siempre ha estado en su capacidad de transformar los contrastes en equilibrio. La grandeza de Pangea no residía solo en su tamaño, sino en la manera en que todo estaba interconectado. Al ser un único supercontinente, la vida no encontraba los límites oceánicos que hoy dividen especies y ecosistemas. Los animales podían recorrer enormes distancias, expandiendo su presencia desde un extremo del continente hasta el otro. Plantas que hoy aparecen en regiones separadas prosperaban entonces en territorios continuos. Estas interacciones dieron forma a un mosaico de vida que unía lo diverso en un mismo escenario. Los fósiles encontrados en lugares tan alejados como Sudamérica, África y la India confirman esta conexión. Especies idénticas de plantas y reptiles habitaron regiones que hoy están separadas por miles de kilómetros de océano. La explicación solo puede ser una: alguna vez estuvieron unidas en un mismo suelo. Este registro fósil es como una carta escrita en piedra, que nos cuenta cómo la vida viajó sin obstáculos en el vasto terreno de Pangea. Cada hallazgo paleontológico es un puente que une los fragmentos dispersos de nuestra historia común. Las interacciones no eran únicamente biológicas, también eran climáticas y geológicas. Una erupción volcánica en un extremo podía alterar la atmósfera y tener repercusiones en otras regiones del continente. El movimiento de las placas tectónicas afectaba a cordilleras distantes, y los cambios en Pantalasa influían en los vientos que atravesaban Pangea. Nada estaba aislado, lo que sucedía en un lugar resonaba en muchos otros, creando una red de conexiones que mantenía al planeta en un delicado equilibrio. Estas conexiones influyeron en la evolución de la vida. Al poder expandirse libremente, muchas especies tuvieron la oportunidad de diversificarse en diferentes entornos. Sin embargo, esta misma interconexión también hacía que las crisis fueran más profundas. Un cambio climático o un evento de extinción masiva impactaba a una mayor parte del planeta al mismo tiempo. La vida en Pangea estaba marcada por esta paradoja: la unión ofrecía más oportunidades, pero también aumentaba la vulnerabilidad frente a los cambios.
Lo más fascinante es que estas interacciones pasadas encuentran eco en nuestro presente. Hoy, aunque los continentes estén separados, la humanidad vive en un mundo interconectado por la tecnología, el comercio y la cultura. Lo que ocurre en una región puede tener repercusiones globales, tal como en Pangea. Esta analogía nos invita a reflexionar. La interdependencia no es una característica moderna, sino un patrón profundo de la Tierra que se repite a lo largo del tiempo. Así, las interacciones y conexiones de Pangea nos enseñan que la vida nunca se desarrolla en aislamiento. Todo está unido, aunque a veces no lo percibamos. El supercontinente fue un recordatorio de esa unidad, y sus huellas aún laten en la geología y la biología de nuestro presente. Comprenderlo nos ayuda a valorar la interconexión actual de nuestro planeta, y a reconocer que, en el fondo, seguimos formando parte de una red indivisible que nos une a todos. Después de recorrer los detalles de Pangea, sus fuerzas invisibles, sus contrastes, sus ritmos y conexiones, llegamos a un punto de pausa. Es como estar al borde de una meseta desde donde se puede observar el camino recorrido y también intuir lo que vendrá. Este capítulo marca un umbral, un momento de transición entre la exploración profunda y la reflexión final. La pregunta que ahora se impone no es tanto cómo era Pangea, sino qué significa para nosotros su existencia en la historia de la Tierra. El punto de transición nos invita a mirar atrás. Hemos visto un planeta unificado, rodeado por el océano Pantalasa, con climas extremos en su interior y costas fértiles en su periferia. Hemos contemplado cómo las especies se movían libremente y cómo la geología tejía cordilleras y desiertos. También hemos reconocido el misterio que aún envuelve a aquel mundo perdido. Al reunir todas estas piezas, surge una imagen clara. Pangea no fue solo un escenario físico, sino un símbolo de unidad y transformación. Este es el momento de dejar de lado los datos concretos y comenzar a integrar las lecciones. La Tierra, a través de Pangea, nos recuerda que nada permanece estático, lo que hoy está separado estuvo unido, y lo que parece eterno terminará transformándose. La geología se convierte en filosofía, y los mapas antiguos se convierten en metáforas de la vida misma. Todo fluye, todo se une y se fragmenta, y en ese movimiento se encuentra el verdadero pulso del planeta. El tránsito hacia la conclusión también abre preguntas sobre el futuro. Si los continentes se unieron en el pasado, ¿podrían volver a hacerlo? Los científicos creen que sí, dentro de millones de años, una nueva configuración continental podría dar lugar a otro supercontinente. Esta idea nos conecta con una escala temporal tan amplia que resulta casi inconcebible, pero que nos recuerda que el planeta sigue escribiendo su historia, más allá de nuestra existencia. Al detenernos en este punto intermedio, también descubrimos un paralelo con nuestra vida. Cada persona, al igual que la Tierra, atraviesa fases de unión y separación, de creación y pérdida. Pangea, en este sentido, es un espejo, nos enseña que los cambios, por más drásticos que parezcan, forman parte de un ciclo mayor que asegura continuidad. La transición no es el final, sino preparación para lo que sigue. Así, este capítulo marca el cierre del acto 2. Hemos explorado Pangea en detalle, desde sus paisajes hasta sus fuerzas ocultas, y ahora nos preparamos para dar el siguiente paso, contemplar lo que todo ello significa en una visión más amplia. La transición nos pide calma, como quien respira antes de continuar un viaje. Desde aquí, nos adentramos en la conclusión con una mirada renovada, listos para integrar lo aprendido en una síntesis que nos acerque al descanso. Al mirar hacia atrás y contemplar el recorrido hecho en este viaje por Pangea, se dibuja una imagen amplia y serena de un mundo perdido, pero lleno de enseñanzas. Hemos explorado su origen, la inmensidad de su geografía, los ritmos naturales que lo regían, sus fuerzas invisibles y el misterio que aún envuelve a ese tiempo remoto. Cada detalle nos ha mostrado un planeta en constante cambio, donde la vida se adaptaba con creatividad y la Tierra revelaba su carácter dinámico. Este resumen contemplativo nos invita a detenernos un instante y dejar que todas esas piezas se unan en un mismo mosaico. Pangea fue mucho más que un supercontinente. Fue un símbolo de unidad en un planeta que hoy vemos fragmentado. Al concentrar en sí toda la tierra firme, nos recordó que lo que parece separado alguna vez estuvo conectado, y que la diversidad de formas de vida se desplegó sobre un mismo escenario. La visión de Pangea nos enseña que la historia de la Tierra es un ciclo de unificación y dispersión, y que en ese ciclo se encuentran tanto los desafíos como las oportunidades de la evolución. En este viaje hemos descubierto también los contrastes, bosques fértiles junto a desiertos inmensos, climas suaves en la costa y extremos en el interior. Esa dualidad nos muestra que la armonía no está en la uniformidad, sino en el equilibrio entre los opuestos. Lo mismo ocurre con la vida, las diferencias no destruyen, enriquecen.
Pangea nos ofrece así una metáfora poderosa de la coexistencia y la complementariedad. El misterio, presente en cada rincón de nuestra exploración, nos recuerda que la ciencia puede reconstruir mucho, pero no todo. Nunca sabremos exactamente cómo era caminar en aquellas tierras, qué sonidos llenaban sus noches o qué seres se extinguieron sin dejar huella. Y, sin embargo, esa falta de certezas no disminuye la belleza del relato, al contrario, la engrandece. El misterio nos invita a aceptar que el mundo es más vasto de lo que podemos comprender, y que en esa amplitud se esconde su grandeza. Este resumen contemplativo nos ayuda también a situarnos en el presente. Al recordar que los continentes actuales nacieron de la fragmentación de Pangea, comprendemos que nada es permanente. Los mapas, las fronteras, incluso las montañas y océanos que parecen inmutables, cambiarán con el tiempo. La Tierra sigue en movimiento, y nosotros, aunque breves en comparación, formamos parte de esa danza geológica. Así, cerramos este capítulo con una sensación de calma. Pangea no es solo un recuerdo del pasado, es una lección viva que nos recuerda la importancia de la unidad, la aceptación del cambio y la contemplación del misterio. Al integrar todo lo aprendido, descubrimos que la verdadera riqueza de este viaje no está en acumular respuestas, sino en abrir el corazón al asombro. Y es en ese asombro donde hallamos serenidad, como si la voz de la tierra nos arrullara suavemente hacia el descanso. Reflexionar sobre Pangea no es solo mirar un mapa antiguo, sino abrir una ventana hacia la naturaleza cambiante del planeta. Este supercontinente nos recuerda que la Tierra no es fija ni inmóvil, es dinámica, paciente y poderosa. Lo que hoy nos parece estable, los continentes, los mares, las montañas, son apenas capítulos de una historia más amplia que seguirá escribiéndose mucho después de nuestra existencia. La reflexión ampliada nos invita a pensar en esta escala inmensa, y a reconocer que somos parte de un proceso que trasciende nuestra breve vida humana. El mensaje de Pangea es, en parte, un mensaje de humildad. Durante su existencia, especies enteras aparecieron, evolucionaron y desaparecieron, mientras el planeta continuaba su curso. Hoy, cuando pensamos en nuestra influencia sobre la Tierra, olvidamos a veces que ella ya ha visto cambios colosales y que seguirá transformándose. La lección no es sentirnos insignificantes, sino comprender que nuestro papel debe ser el de cuidadores, no dueños. Pangea nos muestra que la vida siempre encuentra caminos, pero también que el equilibrio puede romperse fácilmente. Desde un punto de vista filosófico, Pangea también habla de unidad. Así como la Tierra alguna vez fue un solo continente, también la humanidad comparte un mismo origen y un mismo hogar. Las divisiones que hoy nos parecen profundas son, en realidad, recientes y pasajeras frente a la escala geológica. Recordar Pangea es recordar que, en lo esencial, estamos unidos. Y que quizás el reto más grande de nuestro tiempo sea aprender a convivir con esa interdependencia de manera consciente y armónica. La reflexión ampliada también nos conduce a pensar en el futuro. Si en el pasado existieron supercontinentes y en el presente vivimos en fragmentos, ¿qué vendrá después? Los geólogos creen que dentro de cientos de millones de años los continentes volverán a unirse en una nueva configuración. Aunque no estemos allí para verlo, esa certeza nos invita a imaginar un planeta renovado, con nuevas formas de vida adaptadas a otro escenario. El ciclo continuará, recordándonos que el cambio es la única constante. En lo personal, reflexionar sobre Pangea es también reflexionar sobre nuestra propia vida. Así como el planeta se une y se separa, nosotros también atravesamos momentos de plenitud y de fragmentación, de encuentros y de despedidas. Cada etapa nos transforma, nos enriquece y nos prepara para lo que viene. Pangea es un espejo geológico de nuestra propia existencia, un recordatorio de que los cambios no deben temerse, sino aceptarse como parte del viaje. Con esta reflexión ampliada comprendemos que Pangea es mucho más que un supercontinente desaparecido. Es una lección viva sobre unidad, transformación y resiliencia. Nos enseña a mirar el mundo con ojos más amplios, a valorar el instante presente y a aceptar que todo fluye en un ciclo infinito. En esa comprensión, encontramos serenidad, la certeza de que estamos inmersos en una historia mayor que nos sostiene, y que al contemplarla con calma podemos descansar en paz, sabiendo que el planeta sigue su curso eterno. En medio de todo lo que sabemos sobre Pangea, también hay silencios. Son espacios vacíos en el registro fósil, lagunas en la evidencia geológica, misterios que permanecen sin respuesta. Este silencio no es un fracaso del conocimiento, sino parte natural de la historia. Entre las palabras que pronuncia la ciencia, siempre queda un margen de incertidumbre, un lugar donde solo el asombro y la contemplación pueden entrar. El silencio entre las palabras nos recuerda que no todo puede ser explicado,
y que en esos vacíos también se esconde la grandeza del planeta. Los fósiles, por ejemplo, nos hablan con fragmentos. Una huella impresa en piedra puede contar la historia de un animal que pasó por allí, pero no nos revela su color, su sonido o el brillo de su mirada. Entre esas ausencias está el silencio que llena la mayor parte de la historia de la vida. Es un silencio fértil, que invita a imaginar y a aceptar que el pasado nunca podrá ser reconstruido en su totalidad. Pangea es, en gran medida, un recuerdo incompleto, y sin embargo suficiente para enseñarnos sobre la naturaleza cambiante de la Tierra. La geología también guarda silencios. Sabemos que las placas tectónicas formaron y fragmentaron Pangea, pero los detalles exactos de cada colisión permanecen en penumbra. Muchas montañas, al erosionarse, borraron huellas que podrían haber contado la historia con más claridad. El silencio geológico es como una pausa entre dos frases, no interrumpe, sino que da profundidad al relato. Nos recuerda que el planeta escribe en tiempos tan largos que, al final, algunas páginas se pierden inevitablemente. Ese silencio, lejos de ser vacío, es también un espacio de serenidad. Nos invita a descansar de la necesidad de comprenderlo todo y a simplemente aceptar la belleza de lo desconocido. Al contemplar la vastedad de Pangea, no necesitamos tener todas las respuestas para sentir su grandeza. El silencio entre las palabras nos permite escuchar algo más profundo, el murmullo constante de un planeta que sigue vivo, que respira y se transforma más allá de nuestras preguntas. Incluso en nuestra vida cotidiana, el silencio cumple esa función. Entre una conversación y otra, entre el día y la noche, entre un ciclo y el siguiente, hay espacios que parecen vacíos pero que en realidad son esenciales. Pangea nos recuerda que lo no dicho, lo no registrado, también tiene valor. Sin silencio, no habría melodía, sin pausas, no habría relato, sin misterio, no habría asombro. Así, el silencio entre las palabras se convierte en parte del mensaje de este documental. Pangea nos enseña a valorar no solo lo que sabemos, sino también lo que permanece oculto. A comprender que el conocimiento y el misterio no se excluyen, sino que conviven en armonía. Y en ese silencio final, encontramos la paz necesaria para dejar que la historia se asiente en nosotros, como un arrullo que prepara el camino hacia el sueño. Cuando pensamos en Pangea, solemos imaginar grandes mapas, cordilleras infinitas y océanos inmensos. Sin embargo, la verdadera grandeza también estaba en los detalles. En una hoja fósil que conserva la forma de una planta extinguida, en la huella de un reptil que caminó sobre arena húmeda hace cientos de millones de años, en los patrones microscópicos de los minerales que se formaron en su suelo. Estos pequeños fragmentos, aparentemente insignificantes, son ventanas que nos permiten asomarnos a un mundo desaparecido. La belleza de Pangea se esconde en esos detalles silenciosos. Cada fósil es un detalle que guarda una historia completa. La impresión de un helecho en piedra nos habla de bosques que se extendían por regiones hoy convertidas en desiertos. La huella de un anfibio nos recuerda que, en aquel tiempo, criaturas primitivas comenzaban a explorar territorios inmensos. Incluso los granos de polen atrapados en sedimentos cuentan historias de climas y estaciones que ya no existen. En los detalles, la Tierra deja pistas, como si quisiera asegurarse de que nunca olvidemos su pasado. La geología también está hecha de detalles. En las rocas actuales, los científicos descubren alineaciones de minerales que revelan antiguos choques de placas tectónicas. Los patrones en la orientación de los cristales, invisibles a simple vista, guardan la memoria de fuerzas colosales. Así, un fragmento de piedra en nuestras manos puede contener la huella de montañas que hace millones de años se alzaban sobre el horizonte de Pangea. Lo grandioso se revela, una y otra vez, en lo pequeño. En la vida cotidiana de aquel tiempo, los detalles también eran fundamentales. Un insecto posándose sobre un helecho, una semilla viajando con el viento, un pequeño reptil escondiéndose bajo una roca. Escenas diminutas que, sumadas, sostenían la continuidad de la vida en un supercontinente gigantesco. La belleza de Pangea no estaba solo en sus dimensiones colosales, sino en la delicadeza de los procesos que permitieron a la vida prosperar en medio de los contrastes. Para nosotros, estos detalles tienen un valor especial. Nos enseñan a detenernos, a mirar más de cerca, a reconocer que incluso en los fragmentos hay totalidad. Pangea nos recuerda que lo pequeño no es menos importante. Cada huella, cada fósil, cada grano de arena forma parte de una historia mayor. Es en la contemplación de esos detalles donde encontramos una conexión íntima con un mundo que ya no existe, pero que aún nos habla. Así, la belleza del detalle se convierte en una invitación a la serenidad. No necesitamos abarcar todo para sentir la grandeza,
basta con contemplar lo cercano, lo pequeño, lo que tenemos al alcance de la mirada. Si la historia de Pangea se guarda en los detalles, también nuestra vida encuentra sentido en ellos. Porque, al final, son las pequeñas cosas las que sostienen lo inmenso, igual que los detalles fósiles sostienen la memoria de un continente perdido. Pensar en Pangea no es solo mirar hacia el pasado, también es abrir una ventana al futuro. Si la Tierra alguna vez reunió todas sus masas continentales en un solo bloque, nada impide que lo vuelva a hacer. Los geólogos creen que dentro de cientos de millones de años podría formarse un nuevo supercontinente, fruto del mismo movimiento tectónico que formó y fragmentó a Pangea. Esa posibilidad nos recuerda que el planeta sigue vivo, escribiendo capítulos que aún no existen, pero que ya están en camino. Los escenarios del futuro tienen nombres como Amasya o Pangea Próxima, hipótesis que sugieren cómo podrían unirse los continentes actuales. Quizás América y Asia colisionen, o África se desplace hacia el norte para cerrar el Mediterráneo. Estos movimientos son imperceptibles para nosotros, pues ocurren a razón de centímetros por año, pero en millones de años producen transformaciones colosales. El futuro de la Tierra, como su pasado, está marcado por la paciencia geológica, un ritmo que trasciende generaciones enteras de seres vivos. Imaginemos por un instante cómo sería vivir en ese nuevo supercontinente. Las distancias terrestres se acortarían, los mares se reorganizarían y los climas cambiarían de manera radical. Habría regiones interiores tan áridas como los desiertos de Pangea, y costas fértiles donde la vida encontraría nuevas oportunidades. La biodiversidad se transformaría, algunas especies desaparecerían y otras surgirían para adaptarse al nuevo escenario. El planeta, una vez más, probaría que la vida siempre encuentra caminos en medio del cambio. Mirar hacia el futuro desde la perspectiva de Pangea nos ofrece también una reflexión humana. Si el planeta está destinado a unirse y separarse en ciclos infinitos, ¿qué significa eso para nosotros? Tal vez nos enseña a aceptar que lo que hoy vemos como permanente no lo es. Nuestras ciudades, fronteras y culturas son pasajeras frente al tiempo geológico. El verdadero desafío es aprender a vivir en armonía con un mundo que nunca deja de transformarse. También nos recuerda que, aunque no podamos controlar los grandes procesos del planeta, sí podemos decidir cómo habitamos el presente. Cuidar los ecosistemas, respetar los ritmos de la Tierra y vivir con conciencia son formas de honrar un planeta que seguirá existiendo mucho después de nosotros. El futuro no depende solo de la tectónica, sino también de nuestras elecciones en este momento. Así, la mirada hacia el futuro que nos inspira Pangea no es de temor, sino de confianza. Sabemos que la Tierra cambiará, que los continentes viajarán y que nuevas configuraciones nacerán. Y en esa certeza descubrimos serenidad. No estamos al margen del tiempo profundo, somos parte de él. Pangea nos recuerda que, aunque breve, nuestra vida se inscribe en una historia infinita, y que el mejor modo de mirar hacia adelante es hacerlo con respeto y asombro por el planeta que nos sostiene. Cada viaje tiene un momento en el que sentimos que hemos llegado al final del camino. No es un corte brusco, sino una transición suave, como el atardecer que lentamente se convierte en noche. Tras recorrer la historia de Pangea, su formación, sus contrastes, sus fuerzas invisibles y sus misterios, ahora se impone el descanso. La sensación de encerramiento es un abrazo silencioso, nos dice que lo esencial ya ha sido contemplado y que no es necesario seguir buscando más allá. El supercontinente se desvanece en el recuerdo, como un susurro que queda resonando en la memoria. Este cierre no significa pérdida, sino integración. Todo lo que hemos explorado se reúne ahora en una sola imagen serena, la Tierra como un ser vivo en movimiento, siempre transformándose, siempre reinventándose. Pangea fue un capítulo de esa historia, un recordatorio de que lo que se une se fragmenta y lo que se fragmenta puede volver a unirse. Al contemplar su ciclo completo, encontramos consuelo en la certeza de que el cambio es parte natural del planeta y, por extensión, de nuestra propia vida. La sensación de encerramiento también se parece a cerrar un libro después de leer sus páginas más intensas. Sabemos que lo que aprendimos permanecerá con nosotros, aunque la narración haya concluido. En cada fósil, en cada montaña y en cada océano actual laten las huellas de Pangea, recordándonos que nada desaparece del todo, simplemente se transforma en otra cosa. El final es, en realidad, una nueva forma de permanencia. La calma que trae este cierre es necesaria. Nos invita a soltar la necesidad de comprenderlo todo y a descansar en la contemplación. La historia de Pangea ya ha cumplido su función, abrirnos los ojos a la grandeza del tiempo geológico, mostrarnos la interconexión de la vida y enseñarnos que lo esencial a menudo se esconde en lo invisible. No queda nada pendiente, todo está dicho,
todo está contenido en la serenidad del recuerdo. El encerramiento, entonces, no es clausura, sino descanso. Es permitir que las palabras, las imágenes y las reflexiones se acomoden en silencio dentro de nosotros. Como la tierra después de una erupción, que se cubre de calma antes de volver a florecer, así también nosotros dejamos que lo aprendido repose para que pueda dar fruto más adelante. De esta manera, cerramos este capítulo con gratitud. Hemos caminado junto a Pangea, hemos sentido su inmensidad y su misterio, y ahora nos despedimos con la certeza de que, aunque desaparecida, sigue viva en los fragmentos del mundo que habitamos. La sensación de encerramiento nos deja en paz, no como quien pierde algo, sino como quien guarda un tesoro en la memoria, listo para descansar bajo la serenidad de la noche. Imagina ahora que cierras los ojos y viajas nuevamente a aquella época remota. Frente a ti se abre un horizonte sin divisiones, un continente inmenso que se extiende hasta donde alcanza la vista. No hay océanos interrumpiendo la tierra, solo una vasta llanura que conecta lo que hoy reconocemos como continentes separados. Sobre ese escenario, el cielo se tiñe de tonos anaranjados al atardecer, y el aire, cargado de polvo y aromas vegetales, recuerda que el planeta estaba vivo y en constante transformación. Esa es la última imagen mental de Pangea, un mundo unido, vasto y misterioso. Al contemplar este paisaje, se siente la inmensidad de la escala. Los desiertos interiores se pierden en la distancia, bajo un sol inclemente que cae con fuerza. Más allá, cordilleras colosales se alzan como murallas, testigos de choques tectónicos que moldearon la faz del continente. Y en las costas, el mar infinito de Pantalaza rompe con calma en playas interminables, como si el planeta respirara en un ritmo sereno y eterno. La imagen es imponente, pero también pacífica, un recordatorio de la fuerza y la belleza de la Tierra en su estado más antiguo. En esta última visión también aparecen los seres que habitaron aquel mundo. Reptiles primitivos cruzan planicies inmensas, mientras insectos gigantes revolotean entre bosques de helechos arborescentes. En los océanos, criaturas marinas desconocidas se desplazan en cardúmenes que brillan bajo la luz del sol. La vida, aunque rudimentaria comparada con la actual, palpita en cada rincón. Esta imagen nos recuerda que, aun en condiciones extremas, la naturaleza siempre encuentra un modo de florecer. La escena se llena de sonidos sutiles, el rugido lejano de un volcán, el crujir del viento en los desiertos, el rumor del oleaje en las costas. No hay voces humanas, no hay ciudades ni artificios. Solo la tierra en su estado más puro, hablándonos con un lenguaje silencioso que trasciende el tiempo. Es como si el planeta, en aquel momento de unidad, hubiera querido dejarnos un mensaje, que lo esencial está en la conexión, en la continuidad, en el equilibrio. Al fijar esta última imagen mental, comprendemos que Pangea no es solo un episodio del pasado, sino un espejo que nos devuelve nuestra propia condición. Lo que alguna vez estuvo unido puede volver a unirse, y lo que parece fragmentado sigue perteneciendo a un mismo todo. Esa visión serena nos invita a aceptar el cambio como parte de la vida y a reconocer que, aunque pequeños en el tiempo y el espacio, formamos parte de un ciclo inmenso. Esta imagen final de Pangea es un arrullo, un paisaje vasto, silencioso y eterno que nos acompaña hacia el descanso. Al cerrar los ojos, sentimos que estamos allí, caminando sobre un mundo unido, respirando su aire y escuchando su calma. Y en ese instante, nos dejamos llevar, sabiendo que el planeta seguirá girando, escribiendo su historia infinita, mientras nosotros descansamos en la paz de su recuerdo. El viaje por Pangea llega a su fin. Hemos recorrido paisajes inmensos, sentido la fuerza de lo invisible, contemplado la armonía de los contrastes y guardado la última imagen mental de un mundo unido. Ahora, lo que queda no son datos ni mapas, sino una sensación de calma, como si la tierra misma nos hubiera contado una historia para arrullarnos. El epílogo es un susurro que cierra suavemente este relato, invitándonos a descansar en la certeza de que el planeta seguirá su curso, eterno y paciente, más allá de nuestras preguntas. Imagina que la voz de la tierra se va apagando poco a poco, como el murmullo de olas lejanas. Las imágenes de desiertos, montañas y mares comienzan a desvanecerse, hasta quedar solo un fondo de serenidad. El tiempo geológico, con sus millones de años, se mezcla con el tiempo humano, breve pero intenso. En esa unión, comprendemos que lo que importa no es cuánto dura nuestra existencia, sino la forma en que nos dejamos tocar por el asombro. Pangea nos regaló esa lección, y ahora podemos dejarla reposar dentro de nosotros. El epílogo también nos recuerda que todo final es comienzo. Así como Pangea se fragmentó para dar origen a los continentes que conocemos hoy, este cierre abre espacio para nuevos pensamientos, para nuevas preguntas, para nuevos sueños. Nada desaparece del todo, se transforma,
cambia de forma, encuentra un nuevo cauce. Lo mismo ocurre con esta historia, que ahora deja de contarse en palabras y pasa a convertirse en un recuerdo silencioso, listo para acompañarte en la quietud de la noche. El sueño que se acerca es parte de ese mismo ciclo. Igual que los continentes se desplazan lentamente en busca de un nuevo equilibrio, tú también te entregas a la calma, buscando reposo. Cada respiración se vuelve más lenta, más profunda, como si tu cuerpo imitara el ritmo del planeta. Dormir no es escapar, es continuar el viaje en otro plano, uno en el que la mente se abre a imágenes y paisajes interiores. Pangea, con toda su inmensidad, nos deja una última enseñanza, que la unidad y el cambio son dos caras de la misma moneda. El mundo se une y se fragmenta, la vida aparece y desaparece, y en medio de todo ello, la belleza permanece. Esa belleza está también en ti, en tu capacidad de escuchar, de contemplar, de maravillarte. Llévala contigo mientras cierras los ojos, como un fósil invisible grabado en tu memoria. Así, este epílogo se convierte en un arrullo. La historia termina, pero el descanso comienza. Todo está en orden, todo fluye, todo encuentra su lugar. La Tierra sigue girando, los continentes siguen viajando, y tú, en este instante, puedes entregarte al silencio. Deja que el sueño llegue como pantalaza envolviendo a Pangea, inmenso, sereno, inevitable. Descansa en paz, sabiendo que formas parte de un planeta eterno, y que, como él, también está sostenido por un ciclo infinito.